¿Qué tal, mis estimados alumnos y alumnas? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Les mando saludos desde casita y sean ustedes bienvenidos a esta segunda clase sobre la Primera Guerra Mundial. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre las consecuencias, ya no sobre el proceso, sino sobre las consecuencias de la guerra. Entonces, ustedes al finalizar esta clase van a ser capaces de identificar cuáles fueron las más importantes transformaciones, pues políticas, económicas, sociales, que sufrieron las naciones involucradas en este gran conflicto. Y bueno, pues comenzamos. La primera de estas consecuencias sería la desaparición de las últimas monarquías absolutistas que existían en Europa antes de iniciar la Primera Guerra Mundial. Ustedes recordarán, por ejemplo, que existía el Imperio Ruso, ahí gobernaba el zar Nicolás II, también existía el Imperio Austrohúngaro, ahí gobernaba Carlos I, y también existía el Imperio Alemán, y ahí gobernaba el Kaiser Guillermo II. Entonces, este tipo de gobierno, o sea, un gobierno absolutista, es el que existía en estas tres naciones cuando se vieron involucradas en la Primera Guerra Mundial. Obviamente, cada caso tiene detalles muy particulares, pero podemos decir que en general, al vivirse estas situaciones de inestabilidad social, de precariedad económica, la crisis de alimentos, el sentir que pues no se está ganando en la guerra, va a provocar que en cada una de estas naciones surjan movimientos en contra de los gobernantes de estas monarquías. El primero de ellos va a ser el caso de el Imperio Ruso. Va a surgir en 1917, en febrero, más específicamente hablando, en febrero de 1917 surge un movimiento que busca derrocar al zar Nicolás II y lo va a conseguir. Ustedes recordarán que esto ya lo mencionamos en la clase pasada. Surge este movimiento, logran derrocar, dando un golpe de estado a miembros del ejército, se levanta la población en contra del zar Nicolás II y logran quitarlo del poder. Entonces, hay más detalles en esta historia, pero el caso de Rusia lo vamos a dejar para la siguiente clase. Ustedes solamente tienen que recordar que debido a estos movimientos revolucionarios que surgen en Rusia en 1917, es que Rusia decide salirse del conflicto armado, es decir, firman el tratado de Brest-Litovsk, ustedes lo recordarán, y es este tratado el que marca la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. También tenemos el caso del Imperio Austrohúngaro, al año siguiente, 1918, ya casi cuando ya está terminando la Primera Guerra Mundial, un poquito antes, unos meses antes de que se rindiera Austria-Hungría, va a surgir igualmente un movimiento en contra de Carlos I, o sea, un golpe de estado, igual que en el caso de Rusia, lo van a quitar del poder y se va a formar una confederación, ¿no? En Austria-Hungría, ya no va a existir el imperio. Y finalmente tenemos el caso también de Alemania, ahí gobernaba el Kaiser Guillermo II, pero también lo mismo que en Austria-Hungría, ya en 1918, en los últimos meses de la guerra, también surge un golpe de estado encabezado por algunos miembros del ejército, de la sociedad que se unen para quitarlo del poder y efectivamente el Kaiser Guillermo II es quitado, es removido, él sale incluso huyendo, se exilió en Holanda, si no me equivoco, pero a fin de cuentas también se deshace la monarquía absolutista en Alemania y en su lugar se va a establecer la que se conoce como la República de Weimar. Entonces, recalcando, esta sería la primera consecuencia de la Primera Guerra Mundial, fue la desaparición de las últimas monarquías absolutistas en Europa. Entonces, ahora sí, como el chasquido de Thanos, pues órale, desaparecieron. Para que se rían un poquito en casa, ¿no? Con este meme, no me quiero ir, señor Stark. Y pues se fueron, ni modo, se tuvieron que ir.
Bueno, continuando con la narrativa, en este mismo proceso, al mismo tiempo que están cayendo estas monarquías absolutistas, se van a ir rindiendo entonces las naciones que lucharon del bando de las potencias centrales. Aquí vemos un efecto dominó. Primero Bulgaria se va a rendir el 29 de septiembre de 1918. El 30 de octubre lo va a hacer Turquía. El 3 de noviembre Austria-Hungría, y finalmente, pues ahora sí, la última en darse por vencida fue Alemania, ¿no? La cual aceptó su rendición el 11 de noviembre de 1918. Bueno, ya una vez que todas estas potencias se rinden, pues se van a reunir estos cuatro fantásticos, ¿no? La Liga de los Cuatro Fantásticos, las potencias vencedoras, obviamente. En enero de 1919 se van a reunir los representantes de estos cuatro países en París, y estos representantes serían David Lloyd George por parte del Reino Unido, el ministro británico sería, por parte de representando a Italia sería el ministro Vittorio Emanuele Orlando, por parte de Francia como primer ministro Georges Clemenceau, y finalmente tenemos al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Entonces estos cuatro fantásticos se reúnen en París en enero de 1919. Se reúnen particularmente, ahora sí, siendo más específicos en cuanto a la ubicación, en el famoso Palacio de Versalles. Vean nada más qué belleza. Tómense unos minutos para apreciar esta belleza arquitectónica. Se reúnen en el Palacio de Versalles. Todavía seamos más específicos, se reúnen en la Galería de los Espejos. Una hermosura. Vean nada más, contemplen esta hermosura. Bueno, se van a reunir y como van a existir dos consecuencias, podríamos decir, como resultado de esta reunión que se lleva a cabo en París en enero de 1919. La primera consecuencia va a ser esta. Se va a crear, después de reunirse en este lugar, van a crear estos líderes de estas potencias, de estas naciones vencedoras, van a crear lo que se conoce como la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente pues directo de lo que ahora conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, crean este primer organismo internacional que fue creado con el objetivo de resolver de manera pacífica los problemas o los conflictos que se daban y que continúan dándose hasta la fecha, ¿no? Los conflictos que se daban entre las naciones, ¿no? Entonces, ese era el objetivo de esta entidad, este organismo internacional. Era una clase de parlamento, ese era el objetivo con el cual fue creado, pero varios historiadores concuerdan en que pues no va a tener mucho impacto, que de alguna manera va a ser un fracaso esta Liga de las Naciones, porque por un lado pues se va a excluir a Rusia, o sea, se va a excluir no a Rusia, ya no es Rusia nada más, se va a excluir a la URSS, y también el Congreso de Estados Unidos por su parte no va a aprobar que su nación se involucre en esta Liga de Naciones, y por eso desde la perspectiva de varios historiadores pues la Liga de las Naciones no llegó a tener tanto impacto, el impacto que pudo haber tenido si hubieran estado involucradas estas dos naciones. O sea, Estados Unidos y la URSS no se involucraron originalmente en las reuniones de la Liga de las Naciones, no eran miembros pues de la Liga de las Naciones, y es como prácticamente, imagínense, como no tener a Batman ni a Superman en la Liga de la Justicia, ¿no? Pues así como. Bueno, entonces el primer resultado de las reuniones que se efectuaron en París fue la creación de la Liga de las Naciones. Tenemos otro resultado. Bueno, antes de hablar del el segundo resultado que tuvo la reunión en París, también hay que mencionar que es una ironía que Estados Unidos no se haya involucrado,
o no haya querido ser miembro de la Liga de las Naciones, ya que de hecho fue Woodrow Wilson quien propuso desde el año pasado, en enero de 1918, él formuló un programa para establecer la paz en Europa. Se le conoció como el programa de los 14 puntos de Wilson, y él propuso varios puntos para poder establecer esta paz en el continente europeo, y precisamente, como ustedes pueden observar en esta diapositiva, observen el punto número 14, es precisamente la creación de una asamblea o parlamento internacional en el que se resolvieran los problemas futuros pacíficamente. Obviamente hay más puntos que ustedes pueden ahí leer en esta diapositiva, pero destacamos ¿no? O sea, la idea de crear un parlamento, una asamblea general de naciones que busque resolver estos conflictos de manera pacífica, pues fue de Woodrow Wilson. Él sí quería que Estados Unidos se involucrara, que fuera miembro de la Liga de las Naciones, pero pues el Congreso de Estados Unidos, ahí hay otra historia que no vamos a alcanzar a ver, pero en ese momento había un sector político en el Congreso que pues buscaba más bien el aislacionismo, o sea, que Estados Unidos se abocara a resolver sus problemas internos y no los de otros países. Al final de cuentas es ese sector el que va a obtener la victoria, o sea, va a tener más peso su voz, y va a ser este sector el que va a conseguir que Estados Unidos no se convierta en miembro de la Liga de las Naciones. Entre otros puntos que Wilson propuso para establecer la paz en Europa, destacan el número 1, fíjense bien, él dijo, ¿saben qué? De ahora en adelante no más tratados secretos entre las naciones, todos los tratados de paz tienen que ser públicos. Si queremos la paz en Europa, también tiene que garantizarse la libre navegación tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Hay que garantizar que se supriman en la medida de lo posible las barreras aduaneras. También reducir, que cada nación reduzca su armamento al mínimo, y que se solucionen todos los conflictos por reclamaciones coloniales, ¿no? En otros continentes. Y también propone obviamente hay más puntos que están relacionados con que todos los territorios que habían sido ocupados durante la Primera Guerra Mundial por otros países o invadidos, pues obviamente fueran desocupados, y que se restableciera la soberanía de esos países invadidos. Entonces, esos ustedes los pueden leer con mayor detenimiento en sus casitas, ¿verdad? Aquí tienen una caricatura política de la época. Vemos ahí un dibujillo, ahí está ese monito chiquito, pues obviamente es Guillermo II. Es muy fácil identificarlo, ¿no? Por el piquito en el casco. Es un alemán, es Guillermo II, y la caricatura dice "It's the only way out, Wilhelm", o sea, es la única salida, le está diciendo ahí al Kaiser Guillermo II, ¿no? Y ahí están unos escaloncitos, son 14, como ustedes pueden observar, y al final dice, allá arribita dice, el camino hacia la paz, ¿no? Esos son los puntos de Wilson ilustrados en esta caricatura política. Y bueno, entonces podemos decir que retomemos un poquito la primera consecuencia como resultado. Un primer resultado de esta conferencia de París es la creación de la Liga de las Naciones, pero también tenemos por otro lado la creación de varios tratados de paz, que obviamente algo que se me pasó decir es que en estas reuniones en París pues no invitaron al bando vencedor. Ahí no va a estar representado Alemania, no va a estar representado Austria-Hungría, no va a estar representado tampoco Turquía, no van a estar representados los vencedores, solamente les van a llamar cuando ya tengan listos los tratados para que firmen y acepten, pues obligatoriamente, no les queda de otra, acepten estos tratados que ahorita vamos a identificar. El primer tratado que ustedes tienen que identificar es el Tratado de Versalles, el cual fue firmado en junio de 1919. Aquí tenemos el Tratado de Versalles, que fue firmado
fue creado para Alemania, ¿no? El Tratado de Versalles contiene varias cláusulas pesadas que le van a ser impuestas a Alemania. Se las viendo. ¿Cuáles eran estas cláusulas, estas medidas que tuvo que aceptar Alemania? Pues en primer lugar, la reducción de su ejército a 100,000 hombres. O sea, lo que Alemania va a ser la nación más castigada por las potencias vencedoras, y lo que van a buscar mediante el Tratado de Versalles es, en primer lugar, neutralizar a Alemania para que en el futuro no siga manteniéndose como una amenaza militar en el continente europeo, ¿no? Entonces, esto explica por qué buscaron reducir su ejército a tan solo 100,000 hombres. Una segunda cláusula. Vean nada más, esos efectos no los tiene ni Obama. Segunda cláusula es la supresión del servicio militar obligatorio. Nuevamente entra dentro del rubro de desmilitarizar Alemania. Se le va a prohibir que importe y fabrique armas. O sea, Alemania no puedes tener más una industria bélica. También desmilitarizar la región occidental de Alemania, o sea, para prevenir que en el futuro Alemania pudiera atacar nuevamente a Francia, ¿no? Como lo hizo en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué más? También no olvidemos algo muy importante, y es el hecho de que en la Primera Guerra Mundial Alemania destacó porque tuvo la mayor cantidad de aviones. Ahí sí que Estados Unidos no, o sea, ahí Estados Unidos no destacaba para nada, no tenía aviones. Reino Unido más o menos. Francia fue la segunda nación que contaba con más aviones, pero era Alemania la que contaba con la mayor cantidad de aviones en la Primera Guerra Mundial. Entonces le van a decir, ¿sabes qué? No más puedes tener tus avioncitos. O sea, pobre Alemania, le quitan sus aviones. ¿Qué más? También van a tratar de limitar su número de buques de guerra. A 36 buques solamente le van a permitir. Y esto sí les va a doler a los alemanes. Les van a obligar a destruir sus submarinos, ¿no? Entonces también esto está dentro del Tratado de Versalles. Y finalmente, no solamente tenemos cláusulas que buscaban desmilitarizar o, vamos a decir, sí, desmilitarizar o quitarle ese poder militar a Alemania, sino que también tenemos cláusulas que iban encaminadas a imponerle cargas económicas, ¿no? Y aquí tenemos pagar cuantiosas reparaciones de guerra. O sea, como culpaban a Alemania por haber desencadenado este conflicto, pues le van a decir, tú de ahora en adelante tienes una deuda con nosotras, potencias vencedoras, y vas a pagarnos lo que son, pues sí, reparaciones de guerra, indemnizaciones, nos vas a pagar las pensiones de los soldados heridos, de los huérfanos, de las viudas, etcétera, etcétera. Y de hecho, como un dato curioso, Alemania no fue capaz de pagar totalmente, o sea, pagar la totalidad de esta deuda de la Primera Guerra Mundial, sino hasta el año 2010. Fíjense bien, hasta el año 2010 Alemania fue capaz de terminar de pagar esta deuda que fue estipulada en el Tratado de Versalles. Qué interesante, ¿no? Esto es en cuanto a Alemania. Y no solamente tenemos estas cláusulas que buscaban desmilitarizar a Alemania o imponerle estas deudas, estos pagos, ¿no? Estas indemnizaciones de guerra, sino que también tenemos esto, le van a quitar varios territorios a Alemania. O sea, después de la Primera Guerra Mundial y con el Tratado de Versalles, Alemania va a perder aproximadamente el 13% de sus territorios en Europa. Vean ustedes nada más, vamos a ir analizándolo en el sentido de las manecillas del reloj, empezando por el norte. En el norte va a perder un territorio Schleswig, se lo va a tener que ceder a Dinamarca. El siguiente, al este, tenemos un gran territorio, lo que está de color amarillo. Observemos el mapa. Al este va a tener que ceder a Alemania un gran pedazo, un considerable pedazo de territorio al recién creado estado de Polonia, la parte que correspondía a Prusia, lo que sería Prusia Occidental, y también otro territorio alemán que era Poznania.
y también la Alta Silesia, ustedes pueden observarlos ahí en el mapita, se los va a tener que entregar a este nuevo estado que antes no existía, que era parte de Rusia, que era Polonia. Entonces se los va a tener que entregar a Polonia. Más al norte, al noreste, hasta la esquinita del mapa, ustedes también pueden ver que un territorio que es Memel se lo va a entregar a otra nación nueva, que va a ser Lituania, perdón. Y finalmente tenemos en el lado oeste, Alemania le va a tener que entregar Alsacia y Lorena a Francia. Obviamente, ¿no? Esto es lo que Francia buscaba desde que inició la Primera Guerra Mundial, recordaremos. Y también otro pequeño pedazo de territorio alemán que es Melmedi, ¿no? Se lo va a tener que entregar a Bélgica. Entonces, pues estos territorios los va a perder Alemania. Lo repito, perdió aproximadamente el 13% de su territorio en el continente europeo. Y ojo, no solamente Alemania con el Tratado de Versalles va a perder esos territorios, sino que también va a perder todas sus posesiones coloniales en África y en Asia también, las cuales se las van a repartir pues en su mayoría Francia y el Reino Unido, también Bélgica en África y también Japón en Asia, ¿no? Entonces, pues estas fueron las pérdidas que sufrió Alemania con el Tratado de Versalles. Pero también tenemos otro tratado. Ahora vamos a ver el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, el cual se firmó en septiembre de 1919. Y este tratado fue el tratado que las potencias vencedoras le impusieron a el Imperio Austrohúngaro. Entonces vamos a ver cuáles fueron las cláusulas que estaban contenidas en este tratado. ¿Qué venía ahí? ¿Qué le van a imponer al Imperio Austrohúngaro? En primer lugar, lo mismo que a Alemania, o sea, también le van a quitar territorios. De hecho, en el caso del Imperio Austrohúngaro, con el Tratado de Saint Germain, o sea, la van a desintegrar, la van a hacer pedacitos al Imperio Austrohúngaro, lo van a desmembrar completamente. Bueno, en primer lugar, en el Tratado de Saint Germain se le va a estipular ceder este gran territorio que es Transilvania a Rumania. También va a tener que entregar algunos territorios a Italia. Ustedes recordarán que Italia había formado originalmente parte de la Triple Alianza o la Alianza de los Imperios Centrales, pero cuando inicia la Primera Guerra Mundial se echa para atrás y luego traiciona a ese bando y se pasa al bando contrario con el Tratado de Londres, que firmó en 1915 con la Triple Entente. Y ustedes recordarán que Italia, cuando inicia la guerra, se traiciona a la Triple Alianza, a los Imperios Centrales, los traiciona a cambio de que su nuevo bando le garantice obtener varios territorios de habla italiana en el Imperio Austrohúngaro. Entonces, gracias al tratado el tratado de Saint Germain, va a conseguir Italia algunos territorios de Austria-Hungría, aunque, ojo, no tantos como Italia ambicionaba. Y como que Italia se va a quedar un poco decepcionada porque las potencias de la Triple Entente, sus aliados Francia y Gran Bretaña, como que no le dieron tantos territorios como ella quería. Entonces, bueno, eso es otro caso aparte, pero esto viene en el Tratado de Saint Germain. Y finalmente también tenemos que al Imperio Austrohúngaro le van a obligar a reconocer la independencia de Hungría, de Polonia y de Serbia. O sea, van a dividirlo. Lo vuelvo a repetir. Este tratado, pues su resultado fue la desmembración del Imperio Austrohúngaro. Y bueno, al año siguiente, recordemos que con el Tratado de Saint Germain, Hungría ya se había separado, ya no formaba parte del imperio, ya no existía como tal el Imperio Austrohúngaro. Entonces, ahora sí, las potencias vencedoras al año siguiente van a firmar un tratado de paz específicamente con Hungría, que va a ser el Tratado de Trianón, firmado en julio de 1920. ¿Qué se establece con este tratado? Se establece lo siguiente. En primer lugar,
se le va a obligar a Hungría a entregar el territorio que sería Eslovaquia, o sea que está al norte, para crear una nueva nación que va a ser Checoslovaquia. O sea, como su nombre lo dice, no olvidemos que en el Imperio Austrohúngaro existían varias etnias o minorías étnicas, y unas de esas, en el norte del Imperio Austrohúngaro, estaban los checos y también los eslovacos. Entonces, con este tratado, este territorio al norte, que era Eslovaquia, pues se entrega para que se cree Checoslovaquia. En segundo lugar, mediante el Tratado de Trianón, Hungría es obligada a entregar esos territorios que son Banato, Croacia y Eslovenia, para crear la que en 1929 se va a conocer como Yugoslavia. Pero antes de llamarse Yugoslavia, se llegó a conocer como el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Entonces, Hungría tiene que entregar esos territorios para crear esta nueva nación. O sea, lo mismo, todo esto tiene que ver, no lo perdamos de vista, con la desmembración, desintegración, o sea, el repartimiento de lo que antes era el Imperio Austrohúngaro. De hecho, va a ser la nación de este bando, o sea, la nación de los imperios centrales, que va a ser más desmembrada, ¿no? O sea, que van a surgir más naciones a partir de su desmembración. O desmembramiento, perdón. Ya ando inventando nuevas palabras. Aquí está. Vean este mapita. Ustedes pueden apreciar lo que es la línea roja, marca lo que era la antigua frontera del Imperio Austrohúngaro. Todo este territorio que está rodeado con la línea de rojo era el Imperio Austrohúngaro. Entonces, ya a partir de la aplicación de estos dos tratados, de Saint Germain y también el de Trianón, esto es lo que pasa. Este es el resultado. Ustedes podrán observar, en primer lugar, que ya Austria y Hungría ya no forman parte de una monarquía dual. Ustedes pueden ver que sus territorios respectivos están muy reducidos. En el color de morado bajito, a la izquierda, pueden observar, eso es Austria ahora, chiquitito. Austria a la izquierda, a la derecha, de color amarillo más fuerte, está Hungría, lo mismo, su territorio más limitado. Y ahora sí, arriba podemos apreciar lo que yo les decía, la creación de esta nación, que es Checoslovaquia. Al noreste podemos ver que también esta nueva nación, que es Polonia, la cual está de color cafecito oscuro, ahí al norte, se creó no solamente a partir de territorios alemanes, sino también algunos territorios que le fueron confiscados al Imperio Austrohúngaro, que están ahí enmarcados, ¿no? Y bueno, también vemos Rumania. Rumania es la nación que está ahí de color morado más oscuro a la derecha, en el este. También ahí se le entregó el territorio de Transilvania, un gran pedazo de territorio, como ustedes ya lo vimos ahorita en los tratados. Y también al sur vemos que se forma este nuevo reino, nueva nación, que es el reino de los serbios, croatas y eslovenos, territorio que se formó al unirse, ¿no?, Serbia, Macedonia, otros estados balcánicos, con ese territorio que yo les mencionaba, ¿no?, que al sur del Imperio Austrohúngaro, o sea, lo que era Croacia, Banato y también Eslovenia. Entonces vemos, lo vuelvo a repetir, el Imperio Austrohúngaro es el que pues más sufrió, al que se le confiscaron más territorios mediante estos tratados de paz, entre comillas, firmados a partir de la conferencia de París, ¿no? Entonces es la que más sufrió, más pérdidas territoriales, más que Alemania, al menos en el continente europeo. Y también tenemos este tratado, uno más, que es el Tratado de Sèvres. Es el tratado que van a firmar las potencias vencedoras con lo que era el Imperio Turco Otomano. ¿Y cuáles son los cambios establecidos por este tratado? Pues los siguientes. Ahora sí que muchas de las cláusulas que ya estaban contenidas
en el Tratado de Sykes-Picot. No olvidemos que este tratado es un tratado que formularon Francia y Reino Unido a escondiditas desde 1916, cuando se dieron cuenta que ya le iban ganando al Imperio Turco-Otomano. Dijeron, pues hay que repartirnos estos territorios en Medio Oriente. Ya les había comentado la clase pasada que gracias a esto luego Reino Unido va a prometerle al movimiento sionista la creación de un hogar judío, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí se retoma los acuerdos del Tratado de Sykes-Picot de 1916 y efectivamente estos territorios de Medio Oriente que le pertenecían al Imperio Turco Otomano se los van a entregar a lo que es Francia. Por ejemplo, Siria y Líbano se le van a entregar a Francia, y otros territorios como lo que son Irak, Arabia, Palestina y Transjordania se van a quedar bajo la jurisdicción del Imperio Británico. Lo mismo, o sea, el mismo caso que el Imperio Austrohúngaro. Ahí sí que también mediante estos tratados se van a llevar a cabo reconfiguraciones territoriales. O sea, el Imperio Austrohúngaro también fue desmembrado. Y finalmente también como parte de esta secuencia, reconocer la independencia de Armenia. Y también uno más es que el Imperio Turco le va a tener que ceder la isla de Rodas a Italia. Ahora sí, vamos a verlo en el mapa. Aquí vemos el resultado de la aplicación del Tratado de Sèvres, que se le impuso al Imperio Otomano. Vean nada más, aquí tenemos ahora sí que lo que está de color amarillito es lo que se le dejó a Turquía. La zona verde es la zona de influencia italiana. La zona, la que está de morada, pues se le asignó a Francia. La que está de color como un color, no sé, como hueso, no sé qué color es exactamente, cafecito, es el mandato británico. O sea, Medio Oriente, ya ven, Medio Oriente quedó en manos de franceses y británicos, y al norte está ahí sí Armenia, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Entonces, ese es el resultado del Tratado de Sèvres. Entonces, ahora sí, volvamos a ver la imagen general. Ese es el mapa europeo. Ustedes pueden apreciar en este mapa ahora sí la creación de todas estas nuevas naciones o reconfiguraciones, ¿no?, geopolíticas de las que hemos estado hablando, resultado de la aplicación del Tratado de Saint Germain, del Tratado de Sèvres, de Trianon, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el resultado. Ustedes tienen enmarcados en las líneas rojas lo que son los nuevos estados-nación que surgen. Entonces tenemos desde el norte hasta el sur, ¿no? Vemos que algunos territorios que antes pertenecían al Imperio ruso, pues se formaron a partir de esos territorios nuevas naciones como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, ¿no? Entonces todo eso era parte del Imperio ruso. No olvidemos que durante la Primera Guerra Mundial Alemania llegó a conquistar esos territorios, llegó a avanzar hasta esa línea, y todos esos territorios estuvieron ocupados por Alemania, ¿no? Ya que pierde Alemania la guerra, pues obviamente las potencias vencedoras van a obligar a Alemania a desocupar todos esos territorios y se van a crear todas estas naciones que ya mencionamos. Y abajito, ahora sí que vemos también nuevamente las naciones que surgen del desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. Vemos Checoslovaquia ahí, vemos Rumania, que creció, aumentó su territorio. Vemos también la creación ahí abajo de Yugoslavia, etcétera, etcétera. Y también podemos ver en lo que está coloreado de café, vemos también ahí cómo se reconfigura lo que antes era el Imperio Turco Otomano, Siria, Líbano, mandato francés, Irak, mandato británico. Entonces hay una creación de nuevos estados-nación
en la parte de Europa Oriental. Y esto va a ser muy importante. Va a ser muy importante. ¿Por qué va a ser importante? Bueno, detrás de la creación de estos estados que ustedes ven de colores que no son amarillo, bueno, no amarillo bajito, detrás de la creación de estas nuevas naciones está el respaldo de las potencias vencedoras de la Triple Entente, más en particular son respaldadas por Francia y Reino Unido. Entonces, para estas naciones, para Francia y Reino Unido, estos nuevos países que se formaron en Europa Oriental, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, lo que sería Yugoslavia, todas estas naciones son vistas como aliadas, y son vistas como aliadas, pero no solamente como aliadas de los franceses y de Reino Unido, sino que son vistas políticamente hablando como lo que se va a conocer como un cordón sanitario o como un escudo anticomunista. O sea, no olvidemos, bueno, esto lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente clase cuando hablemos sobre la URSS, pero no olvidemos que en Rusia desde 1917 va a surgir un movimiento que va a ser la revolución bolchevique de octubre de 1917, a partir de la cual va a surgir se va a establecer un nuevo gobierno, tomando como base un modelo político y económico diferente al de las naciones capitalistas e industrializadas, ¿no? Como Reino Unido y Francia. O sea, se va a establecer un gobierno comunista que parte de la idea de que pues no deben existir clases sociales y no debe existir la propiedad privada. El Estado debe estar a cargo de los medios de producción, no la burguesía. Entonces hay una revolución en 1917 en Rusia, y esto va a ser visto con mucha preocupación por las naciones vencedoras. Va a ser vista con preocupación por Francia, por Reino Unido, por Estados Unidos posteriormente, porque cuando ocurre en 1917 la revolución bolchevique, inmediatamente se va a propagar este movimiento. O sea, venía con fuerza. O sea, como que empieza a querer propagarse por el resto de Europa. De hecho, en Alemania, ya casi al finalizar la Primera Guerra Mundial, el estado de Baviera incluso se forma un soviet, y ahí sofocan un poco, logran sofocar en Alemania el comunismo, pero ya está ahí. Una vez que se crea lo que es la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, híjole, la URSS va a ser vista con mucho temor. O sea, el comunismo, desde la perspectiva de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, es visto como un virus que debe ser contenido. Y para eso, pues tienes a estas nuevas naciones a las cuales tú respaldaste en su nacimiento, en la creación de sus estados-nación, para contener el virus del comunismo. Entonces tenemos aquí, órale, vean nada más, lo vuelvo a decir, estos efectos no los tiene ni Obama. Entonces, estas nuevas naciones son vistas como un cordón sanitario, un escudo en contra del avance del comunismo, ¿no? Que ya está implementado ahí en la URSS. Ojo, como un detallito nada más, vean nada más, no es casualidad que haya elegido a estos personajes para ilustrar lo que digo del cordón sanitario que busca frenar el avance del comunismo en Europa, ¿eh? Vean nada más que Iron Man tiene los colores de rojo y amarillo, dorado, que representan, ¿no?, los colores de la bandera de la URSS. Y tenemos por el lado izquierdo el Capitán América, ¿no?, que representa los colores, lo que son blanco, azul y rojo, los colores de estas potencias vencedoras que son Reino Unido, Francia y también, ¿por qué no?, Estados Unidos, ¿no? Entonces, que son las que no quieren que avance el comunismo. Y
esto es un tema súper interesante, lo vamos a ver con mayor detalle cuando hablemos de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, aquí tienen esto. Todo esto es consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Así merito. Esa es la respuesta de la Triple Entente al comunismo de la URSS. Y bueno, entre otras consecuencias también podemos mencionar que una vez que finaliza, vean nada más, este meme me encanta, una vez que finaliza la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos emerge como una nueva potencia, la potencia, una hegemonía, una potencia política, económica. ¿Por qué? Pues no es muy difícil de entender, porque Estados Unidos, si bien se vio involucrado en la Primera Guerra Mundial, pues la guerra no se llevó a cabo en su territorio, sino en Europa. Entonces, podemos decir que incluso las naciones vencedoras como Francia y como Reino Unido, a pesar de ser del bando vencedor, pues también habían sufrido, ¿no? Pérdidas económicas, la destrucción de muchos de sus edificios, o sea, sufrieron también, porque es en Europa donde mayormente se llevó a cabo el conflicto. Y en Estados Unidos, pues no, realmente Estados Unidos manda sus tropas en Europa, allá lejitos, en Europa es donde pues se está desencadenando todo, ¿no? Los bombardeos, los pleitos, las matazones, pues allá. Entonces, Estados Unidos, otra cosa, antes incluso de que se involucrara abiertamente en el conflicto y se pasara del lado de la Triple Entente, Estados Unidos ya había comenzado a venderles materias primas, a abastecer a la alianza de la Triple Entente, ya les estaba abasteciendo desde el inicio de la guerra de materias primas, también de productos manufacturados, de armamento, ¿no? Sobre todo a Reino Unido. Entonces, obviamente, Estados Unidos salía ganando. Y cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos todavía desempeña este papel, ¿no? O sea, aprovecha esta nueva reconfiguración geopolítica de la que ya hemos estado hablando. Y Estados Unidos, pues, aprovecha la apertura de nuevos mercados en estas colonias que antes que pertenecían a ciertos países europeos. Y pues aprovecha la oportunidad de Estados Unidos para seguirles vendiendo productos manufacturados. O sea, en pocas palabras, Estados Unidos sale como el ganón, ¿no? Sale el ganón. Y por eso este meme, ¿no? Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial es un carita así de, pues ya la hicimos, ¿no? Entonces, Estados Unidos es beneficiado económicamente por la Primera Guerra Mundial. Y finalmente, habría que mencionar otra consecuencia de tipo social, también podemos decir que hasta cierto punto cultural, y es el hecho de que la Primera Guerra Mundial lo que va a permitir es, pues va a permitir que las mujeres se incorporen al mercado laboral. En pocas palabras, las mujeres van a poder trabajar o desempeñar trabajos que antes solamente pertenecían exclusivamente a los hombres. Aquí tenemos algunos panfletos, algunas promocionales, ¿no? Que trataban de atraer a las mujeres hacia ciertos trabajos. Por ejemplo, el primero que ustedes observan en la diapositiva dice: estas mujeres están haciendo su parte, aprende a hacer municiones. Y es que sobre todo las mujeres, tiene sentido, vuelvo a decirlo, como lo dije con lo del caso de Estados Unidos, tiene sentido que si la mayoría de los hombres de estas naciones, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, pues se fueron a la guerra, pues la guerra demanda que se produzcan armamentos, sobre todo que se produzca ropa, etcétera, etcétera. Y si no hay hombres o no hay muchos hombres, pues necesitas que las mujeres asuman este nuevo papel, ¿no? Entonces eso va a pasar precisamente, las mujeres se van a incorporar al mercado, a estos trabajos, y sobre todo van a ser una parte crucial, desempeñar un rol súper importante en la industria bélica armamentista, desde sus hogares, desde sus naciones, desde sus trincheras, valga la redundancia, ahora sí que aplica bastante bien, desde sus trincheras van a apoyar a los soldados,
Ojo, aunque también existieron mujeres que fueron espías, que pelearon en las batallas, o estuvieron como enfermeras en los frentes de guerra. Pero más que nada las mujeres apoyaron en esto. O sea, tenemos que las mujeres ahora pues estaban trabajando, como ven en esta imagen, elaborando las máscaras antigases. Ahí tenemos a unas mujeres trabajando. Vean nada más. Bien feliz, ¿verdad? Mira. Ahí tenemos más imágenes de estas mujeres, ¿no? Trabajando y elaborando en la creación de armamento para los soldados. Y lo que decía, no solamente ahí, sino que también en el frente, en las trincheras, una importante cantidad, participación femenina como enfermeras. Tenemos otra imagen, o sea, también se ensucian las mujeres. Esto es algo histórico porque a pesar de que desde el siglo XIX, pues ustedes ya vieron que ocurre la revolución industrial y se crean estos nuevos trabajos, con explotación laboral, claro, ¿no? En este mundo capitalista, las mujeres pues realmente no tenían acceso a casi ninguno de los trabajos que eran exclusivamente de los hombres, pero pues ahora con la Primera Guerra Mundial sí se les va a dar la cabida a estos espacios. Y tenemos pues esta imagen, ¿no? De una mujer conduciendo, de repartidora. Entonces, pues tenemos todos estas imágenes que nos permiten apreciar cómo la mujer en la Primera Guerra Mundial fue capaz de insertarse en estas industrias, de elaborar, de conquistar estos espacios laborales gracias a este contexto bélico, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido. Nos vemos en la siguiente clase. No olvides suscribirte y darle like, compartir. El conocimiento es algo bueno y es aprobado por su profesor Valtierra. Bueno, espero que tengan un excelente día. Cuídense mucho, les mando un abrazo desde casita. Adiós, bendiciones.